Qué bueno es nuestro Dios. Dios es maravilloso verdaderamente. Cada día de nuestra vida, ¿cómo negar que su gracia y su misericordia nos sostienen? ¿Cómo negar que es esa misericordia infinita de nuestro Dios la que nos ha traído hasta este día? Y podemos decir con toda convicción en nuestro corazón, hasta este día ha sido bueno. En medio del gozo, en medio del dolor, en medio de la angustia, hemos vencido. Y esperamos, es nuestra esperanza por cosas mejores. Sabemos que los mejores tiempos están por venir. Sabemos que hemos visto su gloria, pero sabemos también que lo que viene es mucho mejor. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en el 12656 Gore Road, Houston, Texas, 77077. Somos un ministerio sembrado en la ciudad para traer crecimiento al cuerpo de Cristo, para traer madurez al cuerpo de Cristo, para equipar al pueblo para la obra del ministerio. Así es que si tú eres una persona que necesita ser equipada, que necesita ser formada, pues llámanos, contáctanos. Sabemos que hay mucho pueblo de Dios en este momento que está en esa misma necesidad. Llámanos al 713-408-3068. Vas a recibir una palabra, vas a recibir de parte de nosotros también una administración y en el nombre de Jesús va a ser un tiempo muy bueno si podemos compartir. Vuelvo a repetirte el número, 713-408-3068. Allí en la pantalla de todas maneras lo tienes y durante este programa puedes llamarnos. Tenemos una línea de oración abierta, queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades. Si quieres saber más de nuestro ministerio, también puedes accesar nuestra página en el internet www.globaladvancedchurch.org. Ahí lo tienes en la pantalla. Puedes tomarlo, busca nuestra información, ahí está toda nuestra información, nuestra visión, nuestra misión, nuestras enseñanzas. Creemos que va a ser de mucha bendición para ti. Así es que bueno, te queremos bendecir en este día. Y ha sido un tiempo maravilloso, hemos estado... Ya hoy es el tercer programa de la serie que inicié. Inicié una serie sobre la intercesión profética, pero que voy a subdividir en 4 tópicos y cada tópico va a tener diferentes enseñanzas. Este primer tópico sobre intercesión lo he denominado los decretos gubernamentales, porque la Iglesia de Cristo tiene que aprender en este tiempo que hemos pasado de una dimensión de la oración de súplica a la oración de gobierno. Y en el primer programa estuvimos definiendo lo que era el decreto gubernamental y dijimos que el decreto gubernamental es hablar con fe y con poder desde la tierra lo que Dios ha ordenado previamente desde la eternidad. Estamos basando esta enseñanza en Marcos capítulo 11 versos 12 al 14 y los 2 últimos principios los vamos a basar del verso 21 al verso 23. Hemos visto 2 principios. El primer principio, dijimos que el decreto gubernamental inicia con Dios. Basamos esto en el versículo 22, cuando Jesús le dijo, tengan la fe del tipo de Dios, según una de las traducciones, la traducción literal. Dice, tengan la fe de Dios. Y en ese primer programa estuvimos hablando de que Dios es un Dios creativo, esta es una de las características de Dios, y cómo la creación, según el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, está anhelando que nosotros podamos manifestar nuestra naturaleza divina como los hijos del Rey, como los hijos de ese Dios creador. Y estuvimos revisando también cómo en el mismo capítulo 8 de Romanos, cómo el apóstol establecía que la naturaleza o que la creación había perdido su propósito, había perdido su finalidad. Y yo les decía que este mismo apóstol, el mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios declara que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Luego nos fuimos al segundo principio que lo vimos en el programa pasado y era el decreto de la oración o el poder del decreto de la oración y lo basamos en el verso 23 de Marcos 11 y estuvimos hablando aquí acerca de
cómo según el profeta Isaías, en el capítulo 51, verso 15 y 16, establece la razón por la cual Dios llena nuestra boca con sus decretos. Y quisiera leer este pasaje para luego entrar al principio que vamos a estar tratando hoy. En Isaías 51, 15, el profeta lo dice de esta manera. En la versión de Jerusalén voy a leer el versículo 15. Dice: yo soy Yahvé tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas. Yahvé Sabaoth es mi nombre. Y yo decía en el programa pasado que esta manifestación de Dios aquí es esa manifestación de Dios que está dirigiendo las huestes celestiales y que se manifiesta a sí mismo como el verbo de Dios. Y ese nombre, el verbo de Dios, está escrito en su cuerpo con sangre. Es la manifestación de la palabra, esa palabra revelada, que es la persona de Jehová Sabaoth, la que está siendo colocada en nuestra boca, la que está llegando a nuestra boca. Pero aquí el profeta decía en el verso 16, que además de que llenaba nuestra boca con palabra, también nos cubría con la sombra de su mano. Y veíamos cómo María en el Nuevo Testamento, cuando fue cubierta por la sombra del Espíritu, concibió a Jesús. Y es solamente cuando nosotros podemos concebir los sueños de Dios, cuando nosotros podemos concebir los propósitos de Dios por el poder del Espíritu Santo, que nosotros podemos proclamar, declarar, proferir, establecer una palabra poderosa, una palabra ungida. Y entonces esa palabra cumple el propósito para el cual fue establecido. Y decía yo que en el mismo verso 16, el profeta establece por el Espíritu Santo la razón por la cual nosotros somos llenos de la palabra. Dice: para plantar los cielos, fundar la tierra y decirle a Sión que es pueblo de Dios. Y establecía que en estas tres cosas hay tres principios fundamentales. Primero, plantar significa literalmente en el hebreo abrir los cielos. La palabra de Dios está siendo entregada a nuestras vidas, a nosotros como generación profética, para que literalmente nosotros establezcamos ventanas de oportunidad en la tierra, para que nosotros como pueblo de Dios podamos seguir proclamando Apocalipsis 4, cuando Juan escuchó una voz que decía: Epa, mira y te mostraré. Y cuando él levantó los ojos, vio que había una ventana, había una puerta abierta en el cielo, y el Señor le decía: sube acá y te mostraré las cosas que serán. La palabra plantar los cielos allí es abrir los cielos. Nosotros ahora somos guardas de una palabra que está abriendo los cielos para que nuestro Dios se mueva de manera poderosa. Pero allí no se queda la profecía, sino que dice también para fundar la tierra. Y esa palabra fundar en el hebreo significa para establecer un fundamento en la creación. En el primer principio estudiamos en Romanos 8 que la creación había perdido su propósito, que la creación había perdido su finalidad, pero que está aguardando con impaciencia que nosotros manifestemos la liberación gloriosa que tenemos, que nosotros disfrutamos como hijos de Dios. Cuando dice aquí la palabra ha llenado nuestra boca, es para que nosotros establezcamos un fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Lo encontramos en el Nuevo Testamento. El fundamento también es la persona de Cristo. Y dice el apóstol: y sobre ese fundamento nosotros construimos. Y nadie pone otro fundamento. El fundamento es la persona de Jesucristo. Pero nos sigue dando el profeta Isaías una tercera razón: para decirle a Sión: pueblo mío eres tú. Y la palabra decir aquí es la palabra proclamar u ordenar. Pero esta palabra significa o implica el hecho de hacer pensar al pueblo para que actúe. Es una palabra sumamente interesante porque es una declaración que lleva al pueblo a una reflexión profunda y esa reflexión profunda trae como consecuencia actuar sobre esa palabra. Nosotros como generación hemos recibido una orden: declarar el propósito de Dios. Lo estamos haciendo en el poder del Espíritu, y con esa palabra estamos abriendo los cielos, estableciendo fundamentos en la tierra, y estamos ordenando, estamos declarando sobre el pueblo de Dios una palabra que los está llevando a una reflexión profunda para actuar de acuerdo al principio de Dios. Ahora bien, hoy quiero compartir contigo un tercer principio. Y lo vamos a seguir viendo en el mismo verso 23 del capítulo 11 de Marcos. Y es la necesidad de fe en tu propio hablar.
la necesidad de que tú creas que lo que estás diciendo va a cumplir el propósito para lo cual está siendo declarado. Mira cómo lo dice la versión o esta traducción de la traducción para todos. Dice, si no dudas y estás convencido de lo que estás diciendo, va a suceder. Dios lo hará por ti. En la versión que habíamos leído anteriormente, cuando estábamos hablando, que es la Reina Valera del 60, fíjate cómo dice ese verso 23. Dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere al monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto es la versión Reina Valera del 60. Pero esta versión, la traducción para todos, es sumamente interesante porque nos está dando bastante claridad de lo que quiere decir allí Jesús. Y permítame decírtelo nuevamente. Dice, si no dudas y estás convencido de lo que estás diciendo va a suceder, Dios lo hará por ti. Wow, para mí esta traducción me abrió los ojos espirituales y me trajo una revelación profunda de lo que está ocurriendo aquí. Ahora, déjame compartir contigo varios principios. Recuerda que estamos viendo hoy que tú necesitas, ya vimos cómo la declaración gubernamental inicia con Dios. Tenemos la fe de Dios. Luego, que ese decreto está llenando nuestra vida para que nosotros podamos abrir los cielos, establecer fundamentos en la tierra y para traer una palabra que lleve al pueblo de Dios a una conciencia tal que los impulse a actuar. Y hoy es que nosotros necesitamos creer que esa palabra que estamos declarando viene de Dios. Quiero que vayamos nuevamente al libro de Isaías, nuevamente en el capítulo 51. Pero ahora vamos a ver el verso 16. Y aquí el profeta, por el Espíritu Santo, está dando una declaración contundente. Dice, puse en tu boca mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí. Miremos dos cosas aquí en este verso. Lo primero, puso la palabra en mi boca. Segundo, me cubre con la sombra. Esto lo expliqué la semana pasada. Pero el profeta en el capítulo 49, en el mismo Isaías, ahora capítulo 49, verso 2, dice de esta forma lo mismo que está diciendo en el capítulo 51 y dice, refiriéndose al mismo, y ahora nosotros como pueblo lo tomamos, dice, y puso mi boca como espada aguda. Con la sombra de su mano me cubrió y me puso por saeta limpia, me guardó en su aljaba. Ahora bien, esto es importantísimo, porque está diciendo que mi boca la ha hecho como una espada aguda. Cuando nosotros nos vamos nuevamente al libro de Apocalipsis, cuando utilizaba en el programa pasado, Jehová Sabaoth, el que va sentado cabalgando un caballo blanco, cuyo nombre es el Verbo de Dios. El apóstol Juan dice allí que de su boca salía una espada aguda y con ella hería las naciones de la tierra. El profeta Isaías dice que su boca, como profeta de Dios, era una boca que era como una espada aguda también. Sabemos por el libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo, hablando de la armadura de Dios y refiriéndose específicamente a la espada del Espíritu, dice y establece con claridad que la espada es la palabra de Dios. Entonces, cuando unimos la figura o la revelación de Juan en Apocalipsis, la figura que utiliza Isaías en el capítulo 49 y lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, sabemos que esa palabra aguda que está saliendo de la boca del Verbo de Dios es la palabra misma. Con esa misma palabra está haciendo de nosotros una espada con la cual atravesamos. Y por eso encontramos en el Nuevo Testamento cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero dice esto, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Penetra
y discierne las intenciones más profundas del corazón. Penetra hasta lo más profundo del ser. Y esto es bien importante, porque la mayoría del pueblo de Dios quiere escuchar es una palabra que no corte, que no circuncide. Pero la verdadera palabra de Dios es de doble filo y penetra, divide el alma del espíritu, es decir, divide los sentimientos y las emociones de la vida, del ser espiritual. Cuando tú como gente de Dios, cuando tú como hombre o mujer de Dios solamente quieres escuchar una palabra, oh, que saque aquello lo mejor de ti y que te haga sentir bien, perdóname, pero en el nombre de Jesús tú no estás caminando como hombre de Dios ni como mujer de Dios. Porque si tú quieres escuchar una palabra que produce la vida de Dios, tú tienes que estar dispuesto a que sea una palabra que penetre, que corte, que circuncide, que corte el prepucio de tu vida para que saque lo mejor de ti. Esa sí es la palabra que va a sacar lo mejor de ti, porque va a sacar al hombre espiritual. Es necesario que yo muera, que yo mengüe, para que Cristo sea formado en mí. Ahora fíjate, dice que puso la palabra en mí, es una espada aguda, puso mi boca como espada aguda. Vuelve a repetir, me cubre con la sombra de su mano. Y vimos en el programa pasado, cuando María, por el Espíritu Santo, concibe a Jesús en su vientre. Y es solamente por la sombra del Espíritu que nosotros concebimos el sueño de Dios para esta tierra, el sueño de Dios para esta generación, el sueño de Dios para la iglesia, el sueño de Dios para las naciones de la tierra. El salmista dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita en la presencia del Altísimo, mora bajo la sombra. Es decir, cuando nosotros vivimos en la presencia constante de Dios, entonces esa sombra del Omnipotente nos cubre y nosotros consecuentemente estamos embarazados, estamos preñados de la visión de Dios, del deseo de Dios, del corazón de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y luego entonces él hace toda esa declaración poderosísima. Entonces le digo yo a Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres castillo mío, tú eres mi refugio, en ti confiaré. Pero es porque ya el sueño de Dios está en mí. Ahora bien, cuando mi boca se llena de la proclamación profética, que está de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios, y esa declaración profética que está de acuerdo con el corazón de Dios, la declaro en el poder y la declaro en la unción del Espíritu de Dios, entonces esa palabra cumple el propósito para el cual fue enviado. Y aquí está la clave. Hermano, hermana que me estás escuchando, yo no sé cuál es tu experiencia previa en el Señor. Yo no sé cuánto de una enseñanza equivocada te ha llenado, y no te ofendas en el nombre de Jesús, pero la iglesia de Cristo por los últimos 20 años ha recibido enseñanza que no es de Dios, una enseñanza pervertida. Y en el nombre de Jesús yo declaro en este momento que lo verdadero de Dios penetra tu vida. Y yo declaro en este momento que el paradigma que tenías, que no solamente estaba trayendo frustración a tu vida porque declaras y declaras y declaras y no ves en cumplimiento, hoy sale para que lo verdadero de Dios entre. Entiende que cuando la palabra de Dios entra a tu vida, pero es concebida, no entra aquí, te hace concebir por el poder del Espíritu, te embarazas del propósito de Dios. Y luego cuando tú traes a nacimiento esa palabra en el poder del Espíritu, esa palabra que ha sido concebida en acuerdo con la voluntad perfecta de Dios, entonces ahora esa palabra va a producir una transformación. Cuando Jesús viene a nacimiento, cuando María pare a Jesús, los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En la tierra paz, porque había nacido la paz de Dios a través de una mujer que se atrevió a decir, hágase conmigo conforme a tu voluntad. La pregunta es, si tú y yo estamos de acuerdo a esa palabra y estamos diciendo, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. No es conforme a lo que yo quiero, no es conforme a mi expectativa, no es conforme a mi capricho, es conforme a tu voluntad. Para que los ángeles canten nuevamente paz en la tierra.
Hay buenas nuevas que van a ser predicadas porque hay paz en la tierra, porque estamos pariendo el propósito eterno de Dios. En lo profundo de nuestro corazón sabemos que cuando concebimos por el Espíritu Santo, ahora podemos hablar acertadamente las cosas de Dios. Ahora podemos decir que van a ser en la tierra la perfecta voluntad de Dios que ha sido concebida en los cielos, porque ahora sí estamos operando en el poder creativo de Dios. El poder creativo de Dios tiene que ser primero encarnado en mi vida por el poder del Espíritu Santo, para que cuando la palabra es establecida, entonces los cielos y la tierra se alinean. Ahora la tierra palpita en el mismo latido del corazón de Dios en el cielo. En el nombre de Jesús. Esta palabra es tremenda. Yo sé que esta palabra no es fácil de digerir, pero en el nombre de Jesús yo estoy declarando, yo estoy creyendo que el pueblo de Dios ha entrado en una dimensión diferente, donde sus sentidos espirituales y aún sus sentidos naturales están siendo impactados por el poder del Espíritu, y puede percibir en el Espíritu las verdades profundas de Dios, y esta verdad profunda de Dios lo transforma y lo lleva a un nuevo nivel en el nombre de Jesús. El profeta Jeremías lo encontramos también. Y encontramos cómo Jeremías, en el capítulo 1, versos 9 y 10, tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. Y podemos ver esta declaración. Dice que en el momento que Jeremías tiene este encuentro con el Señor, él fue transformado, pero esa transformación vino porque su boca se llenó literalmente de la palabra de Dios. Y fíjate cómo dice Jeremías 1, 9 y 10. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y le da la razón por la cual Dios no nos ha puesto a nosotros como iglesia sobre esta nación simplemente para decir, mira lo grande que soy, mira lo glorioso que es mi ministerio, mira qué maravilloso predico. Hay una razón que es más profunda que el narcisismo que la iglesia ha vivido en estos años. Dice, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que edifiques y para que plantes. La palabra de Dios que llenó la boca de Jeremías tenía este propósito: arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. De la misma manera que Jeremías recibe una autoridad sobre reinos y sobre naciones, y de la misma manera que Jeremías recibe una impartición de la palabra de Dios llenando su boca, de esa misma manera la iglesia de Cristo, la generación profética de los desconocidos y de la gente que no ha estado dispuesta a entrar en una negociación de los valores del reino, está recibiendo una impartición de la palabra de Dios como nunca antes, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero también para edificar y para plantar, para decirle a Sión que es pueblo de Dios, para establecer ventanas de oportunidades, para establecer fundamentos en la creación y para hacer que la creación se vuelva a su propósito inicial. Nosotros hemos recibido como pueblo de Dios una palabra ungida que por supuesto va a arrancar la fuerza de las tinieblas y va a plantar la revelación del conocimiento de la gloria de Dios en cada nación de la tierra. Las naciones de la tierra están esperando nuestra manifestación, pues yo declaro que la palabra ungida que hemos recibido arranca la mentira del diablo, arranca la tiniebla que el diablo ha traído a través de sus mentiras, y plantamos la revelación de Dios. Establecemos el fundamento de la verdad revelada de Jesucristo, y esa verdad revelada de Jesucristo hace que todas las naciones de la tierra se postren delante del Rey de Reyes con una proclamación: Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Señor. Ese es el tipo de autoridad que baja del cielo a la tierra y que destruye las obras del diablo. El apóstol Juan en su carta, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Para eso el Hijo de Dios fue manifestado en la tierra. Para eso el Hijo de Dios fue concebido por una virgen y fue parido y vivió en la tierra, se encarnó en forma de hombre para deshacer, para anular, para destruir las obras del diablo. Tú y yo como pueblo de Dios
también hemos sido plantados en la tierra para deshacer las obras del diablo, para anular las acechanzas del enemigo. El mismo apóstol dice que nosotros no podemos ignorar las acechanzas del diablo. Y por esa razón, porque no ignoramos las acechanzas del diablo, nosotros conocemos las estrategias de Dios. Como el pueblo de Dios que tenía una de las tribus, Isaacar, que podía discernir los tiempos, pero también podía conocer las estrategias que Israel tenía que poner en funcionamiento en los tiempos de las estaciones que les tocaba vivir. De esa misma manera, nosotros hemos recibido una palabra revelada, hemos recibido una palabra ungida, hemos recibido una palabra poderosa que está deshaciendo la obra del diablo y está plantando la revelación gloriosa de nuestro Señor. Estamos deshaciendo y estamos anulando toda obra del enemigo. Esta es nuestra responsabilidad como generación profética en este tiempo, poder articular la voluntad perfecta de Dios, el deseo del corazón de Dios, en la unción del Espíritu, para que las naciones de la tierra todas conozcan que Jesucristo es el Señor. Hoy quiero animarte a que nos llames para recibir una impartición de Dios. Ahí está el teléfono en tus pantallas. 713-408-3068. Quiero ministrar sobre ti en este día una palabra ungida que destruye la obra del enemigo. Y quiero declarar que Jesucristo es Rey. Quiero declarar que Jesucristo es Señor. En tu casa, en tu iglesia, en tu familia. Quiero declarar que Jesucristo gobierna poderosamente sobre esta nación. Quiero declarar en el nombre de Jesús que como iglesia de Cristo nos levantamos en una unción poderosa y ungida, en una palabra poderosa y ungida, y que deshacemos toda obra del diablo, pero plantamos la revelación de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que nosotros crecemos, edificamos en ese fundamento, la palabra revelada de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, en el nombre de Jesús te animo a que nos llames por teléfono 713-408-3068, que busques en la página web www.globaladvancedchurch.org y puedas ver allí nuestras enseñanzas y conocer quiénes somos. Somos una iglesia para traer fundamento al cuerpo de Cristo, para traer madurez al cuerpo de Cristo. Y nuestra dirección ahí está en la pantalla. Puedes visitarnos cuando tú quieras. Nuestros servicios domingos a las 10:30 de la mañana, viernes a las 7:30 de la noche. Tenemos células por toda la ciudad. Queremos compartir contigo la verdad de nuestro Dios. Yo te bendigo en este día en el nombre de nuestro Señor. Te bendigo con sabiduría. Te bendigo con discernimiento. Te bendigo con palabra de ciencia. Y declaro en el nombre de Jesús que tus sentidos son impactados con el poder del Espíritu Santo y tú reconoces quiénes eres en Cristo, que tú puedes reconocer en este día toda tu herencia y que tú puedes operar en el poder de la unción del Espíritu Santo. Te bendigo, declaro la palabra sobre ti. Te espero en mi próximo programa. Que mi Señor te bendiga.